Hola, buenos días hermanos. Vamos a meditar con 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Hasta aquí. Esta carta de Tesalonicenses fue de apóstol Pablo. En su segundo viaje evangelizó allí y empezó la iglesia. Se escribió esta carta hacia 1 o 2 años que empezó evangelio allí. Así que en aquel entonces esa iglesia solo tenía 1 o 2 años cuando empezó el evangelio. También si leemos en Tesalonicenses, esa iglesia fue muy alabada de algunos aspectos. Y entre las cosas alabadas, uno fue aquí: vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Ellos fueron imitadores de las iglesias de Dios. Nuestra fe es imitar. Una cosa más importante es imitar. Nuestra imitación, la meta final es imitar a nuestro Señor Jesús. Pero imitar a Jesús parece que es algo muy lejos que nunca podemos alcanzar. Por tanto, en la Biblia hay muchas personas de fe a quien tenemos que imitar. Y apóstol Pablo también dijo, hacedores, imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Nosotros tenemos que imitar a los hombres de fe, como David, como Pablo, aunque cada uno tenía algunos defectos. Pero a cada uno tenemos las cosas que debemos imitar. Además, a nuestro alrededor, el Señor nos permite los hermanos a quien tenemos que imitar. Siempre los hermanos tienen las cosas que son ejemplos. Y esa iglesia tesalónica, además tenía más cosas. Sobre todo ellos imitaron a la iglesia de las iglesias que están en Judea, iglesia de Dios que están en Judea, ¿no? Incluso Jerusalén. Había más iglesias porque allí empezó evangelio. Ya habían pasado 20 años, así que las iglesias en Judea son maduras. Había los apóstoles, también ancianos, así que ellos hicieron ese papel central entre las iglesias en aquel entonces. Vamos a imaginar, esa iglesia tesalónica era pequeña, ¿no? Que empezó recién, apenas unos años. Y esa iglesia de Jerusalén y de Judea tiene años y más maduras. Esta Tesalónica se ubica en Grecia actual. Y esa iglesia de Judea está en Jerusalén, Israel. Totalmente distintas culturas, también hay distancia. Prácticamente nunca
habría tenido un contacto directo. Pero iglesia de Tesalónica imitaba a la iglesia de Judea. Aprenden lo que hacen ellos en Jerusalén. También tienen mismo conocimiento de la iglesia de Judea. Es muy importante porque en la iglesia de Tesalónica, como todos son niños en la fe, si se comparan uno al otro, no hay crecimiento, no hay provecho. Pero ellos miraron a la iglesia que está adelante, como iglesias de Judea. Es alzar los ojos más arriba, ¿no? Mirar a lo lejos. Eso es muy importante. Nosotros también, gracias a Dios, tenemos nuestras iglesias de nuestros hermanos. En España ahora tenemos 15 iglesias. También cada vez siguen haciendo nuevas. Algunas iglesias maduras que tienen años y otras pequeñas y menos años. Aunque sean grandes o pequeñas, nos aprendemos uno al otro. Es que nosotros no solamente mirando nuestra iglesia solamente, sino también tenemos que mirar unos a otros. Las iglesias, tenemos que aprender e imitar las iglesias que están adelante. Además, tenemos las iglesias a nivel mundial. Por todo el mundo, aunque sea diferente el idioma y la cultura y el distrito, pero somos uno, teniendo misma fe y mismo conocimiento, compartiendo misma palabra, como los miércoles. Así que, aunque estemos en distintos lugares, somos unos. Nos imitamos unos a otros. También a veces visitamos a otros lugares, ¿no? Y también para evangelizar nos colaboramos a pesar de la diferencia y a pesar de distancia, sin importar lo que estamos unidos. Es una muestra, un ejemplo como iglesia de Tesalónica. Ellos imitaron la iglesia de Dios que está en Judea. Hoy hemos meditado este aspecto de iglesia de Tesalónica imitando a las iglesias. Hasta aquí, que tengan una buena semana en el Señor. Gracias.